Amén. Gloria al Señor. Como dice nuestro himno tema, muy pronto veremos al Señor Jesús cara a cara, porque definitivamente al ver las cosas que están ocurriendo y al ver la obra poderosa que Dios realiza para completar la obra, para consumar la obra en forma abreviada, podemos decir como el apóstol Pablo, Maranata, Cristo ya viene. Y decirlo nosotros en este tercer milenio de la era cristiana cobra significado, cobra relevancia definitivamente, donde muchos de nosotros seremos protagonistas de estos eventos que la Biblia anticipa. Hoy tenemos un tema sumamente importante que estudiar en torno a esta temática general de Maranata, Cristo ya viene. Cada vez que se habla sobre la segunda venida de Cristo, cada vez que se habla de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, se habla en tonos que demuestran un derroche de poder. De alguna manera, la venida del Señor Jesús estará rodeada de tal gloria, de tal poder, que será irresistible para los perdidos. Por eso dice la palabra, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. De igual manera, dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia para siempre. En los evangelios se nos dice una y otra vez que aparecerá la señal del Hijo del Hombre y que se lamentarán todas las tribus de la tierra, todos aquellos que hayan rechazado la invitación divina y que por no estar preparados sean sorprendidos por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice el Señor en Apocalipsis, en la revelación, allí en el capítulo 1, versículo 7, dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, y también todos los que le traspasaron. Y allí también indica claramente que todas las tribus de la tierra se lamentarán por no estar preparados, aquellos que hayan rechazado el mensaje de invitación divina. En este sentido, encontramos una declaración sumamente interesante cuando vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 en adelante. Segunda Tesalonicenses 1, versículos 7 en adelante. Dice la palabra, nos dice el apóstol Pablo: y a vosotros, hermanos, que ahora sois momentáneamente atribulados por persecuciones, por privaciones, por causa de su fe, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Todos juntos tendremos ese reposo eterno cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, dice la palabra, con los ángeles de su poder. Ya la Biblia nos ha dicho que con todos sus santos ángeles. Luego dice en el versículo 8, en llama de fuego. Esta es una constante de prácticamente todos los pasajes que hablan del gran día de Jehová, del día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no porque no tuvieron la oportunidad. Su ignorancia fue voluntaria, su falta de fe, su falta de confianza para hacer una entrega cuando todavía había tiempo, cuando efectivamente el mundo no tiene ninguna otra alternativa viable. Sin embargo, rechazaron el conocimiento de Dios. Y como el Señor Jesús dice que le dirá a ese grupo, no os conozco. Aquí nos dice la palabra que a los que no conocieron a Dios. Pero ¿cómo es posible que pensemos que dentro de ese grupo habrán personas religiosas, muy religiosas? Porque la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que lo conoce pero no guarda sus mandamientos realmente no lo conoce, no ha llegado a conocerle, ha rechazado el carácter de Dios representado en su ley, en sus 10 mandamientos, y por eso también dice el Señor Jesús cuando expresa en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No es hablar, no es decir, es hacer, es cumplir.
Por eso dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, es un asunto de obediencia, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día el Señor para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que sí creyeron. Termina diciendo el apóstol, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, como ustedes sí creyeron el mensaje, como aceptaron la invitación, entonces tendrán esa gloria divina cuando el Señor se manifieste. Cuando leemos este pasaje, en el mundo de hoy, muchas personas se encuentran o se sienten incómodas con el lenguaje que tiene ese texto, donde el Señor dice para dar retribución, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, a los que rechazaron el evangelio. Muchos sienten que un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, no tendría que ver con dar un pago, con retribuir, con dar un castigo, con aplicar algún grado de sufrimiento. Creen en el mundo actual que hablar de violencia solo aumenta la violencia y hasta están en contra de pronunciamientos como estos en la palabra. Pero estos pasajes debemos considerarlo de manera muy concienzuda. Son parte de la revelación divina. Pero nos preguntamos, ¿acaso es Dios un Dios vengativo? Primero debemos leer este pasaje en forma muy clara, como aparece descrita en todo el texto, recordando también el contexto más amplio de la Biblia, específicamente el mensaje de que Dios ama a todas las personas, de que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su intención primaria, pero Dios respeta la decisión de cada ser humano, no obligará, no forzará la voluntad de nadie a ir en contra de lo que ha elegido. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta el hecho de que las metáforas se usan libremente en la Biblia y los hombres que escribieron la Biblia eligieron parte de esas figuras literarias para transmitir lo mejor que pudieron el mensaje a la gente que vivía en ciertos tiempos y lugares. En tercer lugar, cualquier buen gobierno, como es el gobierno divino, pero aún aquí en la tierra, cualquier buen gobierno o cualquier gobierno catalogado como bueno, con la limitante que eso representa en un mundo de pecado, donde nadie es bueno, debe en algún momento, todo gobierno, toda sociedad aquí en la tierra, debe ejercer la fuerza para limitar el mal, usar la espada, como dice el apóstol Pablo, que los gobiernos terrenales, que el Estado lo utiliza. Así lo describe Romanos capítulo 13. Y eso para limitar el mal, para aquel que transgrede la ley. Así que la violencia o la fuerza que usa el gobierno no siempre es gráfica y sangrienta, pero puede involucrar de alguna manera la clase de limitación que se ejerce cuando un policía detiene a una persona que va a un exceso de velocidad o cuando un agente del gobierno pues audita los impuestos de los ciudadanos y usa algún tipo de coerción para que cumplan con lo que está establecido. Pero a eso no podríamos nosotros llamarle violencia. Piense por un momento a cuánta velocidad manejaría usted su vehículo si no hubiera patrulleros, si no hubiera agentes de policía que guardan en los lugares que pueden imponer algún castigo, que pueden poner algún tipo de multa. ¿Y cuánto pagaría usted al gobierno si los impuestos fueran voluntarios? Hay personas que creen que simplemente hay que dejar a la persona de que ejerza su voluntad, que haga lo que él cree que es conveniente. Imagínese que fuera así. Y cuán ansiosos también estarían los presos de permanecer en la cárcel si no fuera porque hay leyes que le imponen, que le colocan restricciones, que le imponen castigos. Así que los buenos gobiernos proporcionan límites y con frecuencia tienen que utilizar la fuerza, esa fuerza que se necesita para poder vivir juntos en paz y poder tener un clima de convivencia. Pensemos por un momento en personajes también que solo el mencionar su nombre recuerda cómo el mundo tuvo prácticamente que enfrentarlo, tuvo que formar coaliciones para poder salir de amenazas como estas que atentaban contra prácticamente todo el mundo. Hablemos, por ejemplo, de Adolfo Hitler o de un Saddam Hussein.
En esos casos, la fuerza y hasta podríamos decir la violencia llegó a ser necesariamente hasta en un grado casi brutal para poder eliminar esto que era considerado casi como un cáncer de la humanidad. Y es que el mal, escuche bien, amigo y hermano, el mal nunca se rinde voluntariamente. Por eso Dios mismo tuvo que echar fuera a Lucifer y a sus ángeles. Y hubo una batalla en el cielo. No sabemos qué tipo de armas se utilizaron en esa batalla, pero una que es evidente que usó el diablo y sus ángeles fue justamente la violencia. Y esto provocó que hubiese una reacción inmediata para frenar, para neutralizar y para evitar que él pudiera salirse con la suya y poder librar al cielo de la amenaza que ahora se presentaba. Pero el mal nunca se rinde voluntariamente. Y cuanto más grande es el poder que tiene o ostenta el mal, mientras mayor es la brutalidad también que despliega cualquier persona en su estado maléfico, mayor también será la fuerza necesaria para deshacerlo. Así que las imágenes que tiene este pasaje que leímos en principio en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 10, no son imágenes bonitas, pero nos aseguran que Dios hará todo lo necesario para terminar con la violencia y con la opresión. Dios lo hará. Y aunque la violencia de Dios es necesaria, definitivamente Dios mismo la equilibra con lo que tiene que ver con su amor por sus criaturas. Así que aún en el momento que el Señor ponga punto final al enemigo, a sus ángeles, son los demonios, y a los impíos que se identifiquen con él, lo hará definitivamente también por amor. Podemos confiar en Dios, podemos confiar definitivamente en él y podemos creer que el Señor ejercerá justicia divina sin irse a los extremos como hacen los seres humanos. Los malvados, claramente, los que hayan rechazado la verdad, los que hayan rechazado la salvación, finalmente sufrirán, pero ni una gota más de lo que es necesario y de lo que exige la justicia divina. Sin embargo, lo que persigue el apóstol Pablo hoy con este pasaje tan interesante no es gozarse en la venganza, en la retribución, en el castigo divino, sino animar a los que aquí en la tierra son oprimidos, son perseguidos, son abusados, son colocados en situaciones a veces estrechas por causa de su fe en las escuelas y universidades, en los trabajos, en la familia, entre amigos, aquellos que son avergonzados por causa de su fe. Allí el apóstol Pablo le muestra un destello de esperanza. Así que el día de la justicia viene y es lo que él quiere destacar aquí por medio de sus palabras. Y no necesitamos tomar la justicia en nuestras propias manos. El Señor ha dicho que le permitamos a él actuar, que no nos venguemos con nuestras propias manos. Un Dios justo que mide la justicia con mucho cuidado es el que va a juzgar en nuestro favor. Eso nos da seguridad, eso nos llena de esperanza. Y al sentir que Cristo viene pronto, esto aumenta nuestra expectativa. Así que el núcleo de ese juicio que presenta aquí en esas figuras el apóstol Pablo, el núcleo de ese juicio está realmente del otro lado de Tesalonicenses 4, donde expresa claramente con relación a la segunda venida de Cristo y habla acerca de los que finalmente estén con el Señor. Eso indica que la segunda venida de Cristo echará a quienes persiguen a los creyentes lejos de la presencia del Señor, lejos de su rostro, no porque el Señor los odia, sino porque el mal en sus caracteres los hace incapaces de soportar la gloriosa presencia de Dios. Y por eso clamarán, por eso expresarán lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en el versículo 17, donde habiendo pedido que caigan sobre ellos las montañas, las rocas grandes, dirán que le escondan de la ira del Cordero. Dicen, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y de paso, recordamos que la ira divina no es un enojo descontrolado, no es como la pasión humana, que en un determinado momento se enfada alocadamente y comete cosas de las que luego tiene que lamentarse. No, la justicia y la ira divina específicamente, la ira de Dios es su justa indignación contra el pecado,
porque nuestro Dios para el pecado, donde quiera que se manifieste, Él es fuego consumidor. Y note cómo entonces en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, pero en el verso 10 dice, en el día cuando Él venga para ser glorificado en todos sus santos. Esa es la meta principal, para ser glorificado en todos sus santos y para ser maravillado en todos los que creen, porque nuestro testimonio ya fue creído entre ustedes, dice el apóstol Pablo. Segunda Tesalonicenses, incluso en los primeros versículos, antes del texto que hemos estado estudiando hasta aquí, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, desde el versículo 3, esta segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, repito, desde el verso 3, aparece una sentencia completa. Y esta sentencia proporciona varios detalles importantes acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra indica en los versículos 6 y 7 que cuando el Señor retorne, afligirá a los que afligen ahora a los creyentes y dará descanso entonces a los afligidos. Es una expresión de justicia. Y dice en el versículo 7 que descenderá del cielo en compañía de sus ángeles poderosos. Luego describe que vendrá con fuego flameante y ejecutará justicia en aquellos que han rechazado a Dios, que han rechazado el evangelio de Jesucristo. Así lo dice en el versículo 8. Y como hemos enfatizado durante toda esta semana, el pecado más grande es rechazar el evangelio. No es robar, matar, adulterar. Todo eso son pecados que provocan caídas, que causan mucho dolor, mucho trauma, que algunos luego de caer no logran volver a levantarse. Pero el pecado más grande no es nada de eso. El pecado más grande es el rechazo del evangelio, rechazo del mensaje que hoy el Señor te presenta en forma clara. Por eso dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Así que definitivamente, así como muchos miembros de esa iglesia de Tesalónica que recibieron estas palabras del apóstol Pablo hace casi 2000 años, y ellos habían adoptado la idea de que en el día del Señor pues ocurrirían cosas extraordinarias, porque inicialmente ellos pensaban que ya el día del Señor había venido. Pensaban eso, que ya el día había venido. Y por eso Pablo escribió estas líneas iniciales, teniéndolos a ellos en mente. Y Pablo les estaba diciendo que la idea de que el Señor ya había venido, de que ya estaba en el pasado, no se adecuaba a la evidencia, porque todavía los malos estaban en el cetro, los malos estaban todavía empuñando dominio en muchos lugares, actuando a su antojo, y eso no ocurrirá después de la intervención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Era como si Pablo le dijera, ¿ha sido acaso Dios plenamente glorificado en la tierra? Definitivamente no, así que no ha venido, le decía a los hermanos de Tesalónica. Les preguntaba también, ¿han sido ya destruidos los malvados con fuego? Y la respuesta era clara, no, todavía están persiguiendo a los creyentes, están provocándole angustia, lo están avergonzando, le están poniendo la vida difícil por causa de su fe. Así que lo vivido del informe del apóstol Pablo respecto a la segunda venida y lo vívida de la aparición gloriosa que él describe allí, nos habla definitivamente de que el fin no había llegado. Cuando la voz del Señor le ponga fin al cautiverio de su pueblo, a la persecución que sufren sus hijos, será terrible, terrible el despertar para los que hayan perdido todo por haber rechazado el evangelio, los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Ya no se podrá dar marcha atrás en el tiempo. Mientras duraba el tiempo de gracia, a esos perdidos que se lamentarán cuando venga Cristo en llama de fuego, mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás, se disculpaban en su vida de pecado, preferían pensar que en algún momento futuro podrían entregarse luego. Los más ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado su riqueza justamente violando la ley de Dios. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. De hecho, habían tratado de enaltecerse y de obtener homenaje de sus semejantes. Y ahora, finalmente, en ese momento glorioso de la venida de Cristo, estarán despojados de cuanto hacían grandeza antes y quedarán desprovistos de todo, sin defensa.
Y ahora los perdidos, en ese instante de la venida flameante de Cristo, verán con terror la destrucción de sus ídolos, aquello en lo que pusieron su confianza, en las riquezas, en el confort, en poderes terrenales y en diferentes cosas que cifraron su confianza. Prefirieron esas cosas antes que a su creador, vendieron, por así decirlo, sus almas por las riquezas y también vendieron sus almas por los placeres terrenales y no procuraron hacerse rico en Dios. Y el resultado final será que sus vidas terminarán en fracaso, pero un fracaso eterno. Sus placeres se cambiarán entonces cuando Cristo venga en amargura y sus tesoros definitivamente en cosas corroídas, como dice la palabra. La ganancia de una vida entera les resultará como algo muy pequeño ante lo que ven ahora que pierden cuando Cristo se manifieste en gloria, cuando vean la hora de la verdad. Incluso los ricos que nunca pusieron su confianza en Dios, que nunca invirtieron en la causa de Dios, lamentarán la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro, de su plata, pero sus lamentos serán sofocados por el temor que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. En aquel instante terminará la historia para ellos. En ese momento glorioso final, cuando Cristo se manifestará en llama flameante, los impíos estarán llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios, ni siquiera allí tendrán arrepentimiento, sino porque Dios le ha vencido, porque Dios finalmente tenía la razón. Es por eso, no será arrepentimiento lo que sentirán, sino que sentirán remordimiento. No se arrepienten de la maldad, se arrepienten ahora del resultado que están obteniendo. Pero si tan solo pudieran dar marcha atrás, no se arrepentirían de corazón, no dejarían de probar cualquier medio para intentar vencer a Dios. Así que ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, los impíos definitivamente, aquellos que hayan rechazado toda invitación divina en su paso por esta vida, serán borrados de la superficie de la tierra como parte de la justicia divina. Serán consumidos por el espíritu de la boca del Señor Todopoderoso, serán destruidos con el resplandor de su gloria en su segunda venida. El Señor Jesús llevará a su pueblo a la santa ciudad y la tierra quedará privada de sus habitantes. La Biblia dice en Isaías 24, desde el versículo 1, he aquí que Jehová vaciará la tierra y la tierra quedará desierta como un vaso, la volverá boca abajo como si fuera un vaso y dispersará a sus habitantes. El verso 3 dice, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley. Note lo que dice el versículo 5, traspasaron la ley. El pecado más grande por el que Dios decide vaciar la tierra, llevar a sus hijos con él a la patria celestial, pero eliminar a todos los perdidos en esta tierra, es porque traspasaron su santa ley bajo un pretexto u otro. Algunos líderes religiosos, bajo engaño, con interés en su alma, engañaron a millones diciéndole que la ley había sido clavada en la cruz, que la ley no había que guardarla, que la ley era para los judíos. Pero por eso el Señor dice en su palabra, aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí estarán los que preferirán morir antes que negar su fe. Así que la razón por la que todo será finalmente consumido en este mundo mientras los redimidos vayan con Cristo es porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno, dice el Señor. Por tanto, dice el verso 6, la maldición devorará la tierra. Los que habitan en ella serán culpables. Por tanto, serán abrazados los habitantes de la tierra. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene ya. Debemos entender claramente en esta hora que el Señor nos muestra el cuadro con esos vívidos colores para que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, la decisión que inscribirá nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Te gustaría en esta hora, mi amigo, mi hermano, garantizar que tu nombre estará inscrito en el libro de la vida? Si quieres que así sea, dile, Señor, yo quiero estar preparado. Quiero estar preparado, quiero estar preparada. Amigo y amiga, es un momento de que confieses con tu boca, que le hagas esa petición en forma audible al Señor,
que lo escribas allí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, santo, santo, santo es tu nombre por siempre. En esta hora, oh Señor, te presento a cada persona que ha confesado públicamente que quiere estar preparado, que quiere estar preparada. Te ruego, Señor, que confirmes esas decisiones y que aquellos que necesitan lavar sus pecados puedan comunicarse en nuestras líneas de esperanza para así ministrarle y poderle preparar en este instante. Te rogamos también, Señor, por aquellos que ya tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, aquellos que se han mantenido firme, que tú, Señor, lo coloques como un pedernal, que lo coloques firme en la roca eterna que es Cristo, y que sean inconmovibles, porque nos dice tu palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo, que tu Santo Espíritu continúe recordándonos las palabras escuchadas y que nos permita conectar mañana para escuchar nueva vez tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.